Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente aquí saludándolos y para poder compartir la lectura de un divino rollo telepático de los sucesos que ocurrirán en la India. Es un divino rollo que es muy amplio, en donde nuestro Divino Padre nos da detalle de los acontecimientos que se cernirán en ese país, en ese hemisferio y por lo tanto que afectarán también a nuestro continente americano, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder compartirlo y agradeciendo infinitamente a la Santísima Trinidad Solar por poder hacer posible esta lectura para todos ustedes, queridos hermanos. Y sin más preámbulos voy a seguir con la lectura referente a los sucesos que ocurrirán en la India. Dice así el Divino Hijo: Divino Padre Jehová, veo multitudes en las orillas del mar, en la India. Son tantos que obscurecen el sol. ¿Qué hacen? Son multitudes venidas desde todas partes del planeta, dice el Padre. Esperan al Hijo de Dios que vendrá a abrir las aguas del océano. Esta multitud jamás vista por ninguna generación lleva muchos días reuniéndose. El llamado Occidente está casi vacío. Solo quedaron en casa y hospitales en Occidente los que están esperando la muerte, y están solos porque nadie quiere perder su alma. Estando el Hijo de Dios en la tierra, el terrible problema en la India es la falta de alimento y espacio. Muchas flotas navieras están con sus buques cargados de gente en espera del más grande prodigio en la historia de la humanidad. No hay sitio a bordo de los miles de buques que, con multitudes de puntitos, se mecen sobre las olas del mar. Así lo veo por tu divina gracia, Divino Padre Jehová, comenta el Hijo. Y te diré, Hijo, que jamás se había visto reunido tanto buque en la historia humana, dice el Padre. Todo el planeta está revolucionado y la organización que había servido de base a los humanos se está desmoronando. Lo que ves, hijo, es el caos del llorar y crujir de dientes, que por siglos y siglos antes de que naciera la humanidad había sido anunciado al planeta Tierra. Divino Padre Jehová, ¿qué sabes cómo van a ocurrir los hechos antes de que nazcan sus protagonistas? ¿Cómo explica eso? Te diré, hijo, que nadie es único. ¿No está escrito así en mi divino evangelio? Por tu divina gracia, así es, Divino Padre. Pues bien, dice el Padre, si se anunció por mi divina palabra que nadie es único, tal afirmación significa que antes que hubieran humanos en la tierra, ya había otros. Veo, hijo, que estás pensando algo. Sí, mi divino Padre Jehová, pienso en la divina parábola que nos enseñaste en tu divino evangelio. De todo hay en la viña del Señor, y la estoy vinculando con lo que en estos instantes tu divina bondad me enseña. Así es, hijo. Adán y Eva fueron y por siempre lo serán los padres del género humano. Mas no son los únicos, porque antes que ellos existieron padres que correspondían a otros troncos de vida planetaria. Tales troncos y tales vidas que existieron antes que existieran los humanos, todo el mundo lo verá también en la televisión solar. Divino Padre Jehová, ¿qué es la televisión solar? Te diré, hijo, que la televisión solar había sido anunciada también en mi divino evangelio, porque escrito fue el libro de la vida. El libro de la vida y la televisión solar son una misma cosa, porque te diré, hijo, que en los divinos términos del divino evangelio de Dios, el Eterno no prefiere el absolutismo. Es así que una cosa puede expresarse en muchas psicologías diferentes y siempre es la misma cosa.
La prueba de la vida consistía en que las criaturas humanas se pusieran de acuerdo en una sola psicología para comprender en forma unitaria lo de Dios. La cosecha llevada a cabo y que lleva muchos siglos y que está a la vista demuestra que la humanidad no lo logró. Es por esto que el planeta no se unificó, jamás en su totalidad. El desarrollo continuó por causas de división y con una extraña influencia de egoísmo que como sensación o experiencia desconocida nadie había pedido a Dios. Lo que la humanidad le había pedido al Eterno fue el seguir conservando la unificación con que estaba acostumbrada en el reino de los cielos. En su lugar de origen, todos sabían que rebaño o planeta disperso no volvería a entrar al reino del Padre. La desunión es incompatible con la felicidad eterna, ni desde dentro del reino ni desde fuera. Se acepta la división o desunión en la divina ley de Dios. Tal fue el destino de Satanás, que desde dentro del reino de los cielos dividió a los ángeles de Dios, dando comienzo a una de las tantas eras del mal en la eternidad del tiempo, porque como fue escrito, nadie es único en lo que hace, ni Satanás fue único. Divino Padre Jehová, pregunta el Hijo, desde niño veo, por tu divina gracia, las escenas del futuro, de lo que ha de ocurrir. Lo que más me fascina son las aberturas de aguas llevadas a cabo por el Hijo de Dios. ¿Podrías, en tu divina bondad, explicarme cómo se manda a las moléculas de las aguas? ¿Sabías, hijo? Contesta el Padre, sabía, hijo, que me harías tal pregunta. No has cambiado, eres el mismo de siempre, preocupado por las causas de las cosas. Haces bien, hijo, en preocuparte por lo que se te dio como alianza y de paso cumples con el divino mandato que dice que el que busca encuentra. Te diré, hijo, que todo primogénito solar posee cordones solares llamados también líneas solares, como tú sabes esto desde niño. El hijo primogénito era telepático con el Divino Padre Jehová. Así es, Divino Padre Jehová, por tu divina gracia, ¿qué recuerdas, hijo, de lo que te conté y te hice ver por escenas mentales cuando eras un niño de 7 años? Recuerdo, Divino Padre Jehová, que cuando Cristo decía, voy al Padre, pensaba en comunicación telepática, pensaba en psicología hacia arriba. Y recuerdo que cuando expiró en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vi en ese instante que hubo un corte telepático y vi que trillones y trillones de líneas solares que salían de los poros de su cuerpo de carne, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de la naturaleza, se rompían o se desprendían con brusquedad inaudita de estas. Y vi que por estas causas invisibles a los ojos humanos, la tierra tembló y el sol se obscureció. Y no solo eso vi que toda la galaxia temblaba. Sí, hijo, dice el Padre, así es. Veo que tu prodigiosa memoria te hace recordar escenas pasadas de reencarnaciones. Y te diré, hijo, que estos mismos cordones solares son los que actúan en las moléculas de las aguas. Veo, hijo, que algo te preocupa. Así es, Divino Padre Jehová. Pensaba, Divino Padre, en el otro cordón solar, en el cordón que todos poseemos en el cerebro
y cuyo extremo está conectado con el lugar de origen cósmico, que para nosotros los humanos ese lugar de origen son los soles alfa y omega del macrocosmos llamado reino de los cielos. Así es, hijo. El mismo Hijo primogénito lo dijo: soy el alfa y la omega. Quiso decirle al mundo de la prueba que él venía del lugar de origen de la humanidad. A esto se le llama principio y la omega se le llama fin. Y como la omega es un círculo cerrado, la omega significa juicio total para el mundo. Significa que nadie escapa al divino juicio, ni los muertos ni los microbios escapan a tal juicio. Te diré, hijo, que alfa significa ángulo y representa la geometría inicial con que nació la Tierra en el divino vientre de la Madre Solar Omega. Alfa fecundó a Omega. Ahora comprendo, Divino Padre Jehová, del por qué se dijo que lo de arriba es igual a lo de abajo. Comprendo así cómo es fecundada en la tierra. Comprendo así cómo es fecunda en la tierra, también se fecunda en lo solar. Así es, hijo, se fecunda en el macro y se fecunda en el micro. Siguiendo con la explicación de las aberturas de los océanos, hijo, te diré que es la misma línea solar la que actúa, porque todo sale de una misma ley y se manifiesta de infinitas maneras diferentes. Los hombres ignoran sus puntos de partida y sus historias ocurren en sus desarrollos. Y la prueba de la vida consistía en lograr llegar a saber su punto de partida, porque es más fácil que el Hijo de Dios haga ver su lugar de origen a los que trataron de descifrar el enigma que ellos mismos habían pedido en el reino de los cielos, a que les haga ver a los que fueron indiferentes para con su lugar de origen. ¡Qué justo, Divino Padre Jehová! Así es, hijo. La divina justicia de Dios es molecular y sus límites lo provoca la misma criatura que realizó la obra. En las aberturas de las aguas se establece un divino diálogo mental entre la mente solar y las moléculas. Este divino diálogo se llama verbo solar y se puede hacer sonoro o se hace hablando o en silencio, acompañado con gestos o sin gestos. Y te diré, hijo, que esta nueva ley de poder sobre la materia fascinará en tal grado al mundo que el mundo paralizará sus labores. El estatus reinante se desmorona y los privilegiados de la tierra principian a conocer la pobreza por intermedio de la propia obra humana y a través de su propia transformación, debido a la presencia de un Padre Solar. Los privilegiados principian a vivir en carne propia lo que ellos en parte contribuyeron a su desarrollo durante la prueba de la vida. Se cumple en ellos el contenido de la divina parábola que decía: con la vara con que mides serás medido, y la producción mundial será mandada por el Hijo de Dios, porque a través de sus cordones solares los elementos le obedecen. Jamás nadie entre los humanos había presenciado tan infinito poder. Las aberturas de las aguas por una individualidad solar le hará saber a la humanidad que su tiempo como mortal llegó a su fin, fin de la prueba, fin de una forma de vida desconocida que se había pedido a Dios, fin de un extraño mundo que servía al bien y al mal y que producía y que a la vez se destruía. Un mundo cuyas criaturas intentaron abolir lo primitivo que había en ellos, pero que fueron muy lentos, pues en sus intentos fueron sorprendidos por el divino juicio de Dios. Y fue una obra malamente acabada. Fue la más extraña de las obras,
y sus criaturas volverán a pensar en un nuevo intento por sacarse lo primitivo y lo imperfecto en algún otro planeta de pruebas. Los intentos se venían sucediendo desde cuando el humano era microbio y es el microbio el que le juzga, porque lo más microscópico que la mente humana pidió imaginar se convierte en juez. Lo más microscópico que se poseyó en sí mismo hablará y se expresará en el divino juicio de Dios, porque se había enseñado que nadie es único. Es decir, que no solo el ser humano hablará, todo cuanto rodea también lo hará. El Eterno demuestra su infinita justicia haciendo hablar a toda su creación, haciendo hablar a la materia y al espíritu, cada uno en su ley, porque en su infinita bondad nadie es menos, ni la materia ni el espíritu. El que no concibió hacia Dios, el tal no supo comprender a su divina gloria. Fue un mezquino mental para el que lo había creado todo. El que así pensó se equivocó en su prueba de vida y no entrará al reino de los cielos. Seguirá probando en otras formas de vida hasta lograr no equivocarse, hasta desprenderse de la extraña manía de empequeñecer a Dios. Y mientras lo empequeñezca, no se le permitirá la entrada al reino de Dios. Es decir, que mientras el espíritu insiste en seguir teniendo mezquindad mental para con su Creador, no entrará al reino de Dios, porque es más fácil que entre uno que no fue mezquino con él. Continuando, hijo, con las aberturas de las aguas, te diré, hijo, que este divino proceso solar se hace hablándole amorosamente a los querubines del agua. Ya los veo, divino Padre Jehová. Son tantas multitudes de hermosos seres. Así es, hijo, dice el Padre. Su número es tal que el número de seres humanos sencillamente desaparece. Sé, hijo, que tienes un volcán de preguntas que hacerme con respecto a las multitudes de divinos querubines que estás viendo. Así es, divino Padre Jehová. Te adelantaré mis divinas respuestas, dice el Padre, que no tienen límites, por lo tanto te hablaré lo que alcanza a comprender la psicología humana. El resto del infinito que no comprende, lo comprenden otras psicologías de otros planetas. No olvides, hijo, que nadie es único. No lo olvido, divino Padre Jehová. Los querubines de las aguas y de todo lo demás de que está compuesta la materia, pidió conocer al hombre. Posee libre albedrío de querubín, tal como la criatura posee libre albedrío humano. Las sensaciones de un querubín las sienten y las viven, dentro de dimensiones invisibles que el ojo humano no posee. Ellos poseen sus propios presentes de desarrollo, tal como el hombre posee el suyo. Entonces rodean al hombre infinitos presentes en que viven estas criaturas, desde que el mundo existe y siempre ha sido así. Y una de las más nombradas dimensiones es la de los espíritus. Estas dimensiones invisibles están mencionadas en la humanidad porque está en relación directa con la misma criatura humana. Divino Padre Jehová, ¿los espíritus ven a los querubines y viceversa? Sí y no. Es la divina respuesta. Te lo explicaré, hijo. Todo depende de la expansión de la dimensión, porque lo microscópico también posee espacio. Más aún, además de espacio, posee tiempo y filosofía. Entonces los espíritus ven a los querubines según su frecuencia de sentir. Con los divinos querubines ocurre igual. Te hablaré sobre esto, hijo, con mayor profundidad cuando te dicte el origen de la materia, que será un trabajo de 3000 rollos telepáticos. Obro con límites porque la criatura humana en su evolución actual posee límites. La novedad es que dentro de sus límites conoce leyes y cosas nuevas.
Divino Padre Jehová, ¿el límite posee expansión? Interesante pregunta, hijo. El límite posee expansión de sí mismo, de su mismo signo. El límite posee expansión de su mismo signo. Quiero decirte que mientras un espíritu no desea avanzar en su conocimiento, el límite se expande en ignorancia y el desequilibrio entre el tiempo pedido como prueba de vida y el atraso es mayor. La expansión del límite posee cualidad y calidad. La cualidad y la calidad correspondiente a la luz. La proporciona la ilustración en todas las cosas. La caída en la expansión del límite la proporciona la tiniebla. En la televisión solar, el mundo verá el color de los magnetismos del bien y el mal, porque escrito fue que todo ojo lo verá. Verá la forma física que tenían sus sensaciones, verá lo íntimo hecho materia, verá la eternidad microscópica que había dentro de su cuerpo de carne. En la ley de las aberturas de los océanos, el magnetismo solar conversa con los querubines de las aguas. Esta conversación la verá también el mundo, y al ver la multitud de criaturas que contenían los océanos, el mundo comprenderá del por qué se había advertido de que nadie es único, y una vergüenza jamás vista en la tierra se apoderará de toda criatura humana. Esta vergüenza hará crisis en los que en nada creían, y el llamado materialismo batirá todos los récords de suicidios en toda la historia de la tierra. Entonces recién el mundo se sacará el vendaje de una ceguera que había durado increíbles siglos. Allí, en ese instante de revelaciones divinas, comprenderá que los que mandaban en el mundo tenían una débil moral. Todos eran miedosos y acomplejados. Todos eran nulidades vivientes. Todos habían hecho daño al no estudiarse a sí mismos, al no conocer sus propias individualidades. El daño de los acomplejados al oro había sido advertido por Dios en su divino evangelio, porque escrito fue: conócete a ti mismo. Lo que quería decir: sácate de tu interior toda sensación de la cual surja un daño que a otros hará daño. Es así, hijo, que en la propia India, sus criaturas, al no sacarse de sus individualidades el extraño complejo de venerar imágenes, estatuas, templos, ellos mismos contribuyeron a que sus semejantes no entraran al reino de Dios. Porque si millones lo hicieron, millones también los imitaron. La criatura pensante tiene siempre la tendencia a imitar lo de sus mayores, y si sus mayores no habían perfeccionado las cualidades y las calidades de sus ilustraciones en sus búsquedas de Dios, ellos mismos transmitieron la tragedia a los demás, porque es más fácil que entre al reino de Dios los que otros transmitieron herencias que conducían al reino de Dios a que puedan entrar los que otros condenaron la extraña moral humana que no se basó en la moral de Dios. Al no hacerlo, las propias criaturas humanas empequeñecieron su fruto. Solo lo de Dios es infinito. La extraña moral del mundo que se incluía en el derecho de adorar imágenes se adoraba a sí mismo y no quiso reconocer al Dios único, y al Dios único solo se le comprende por la ilustración y el trabajo. Mientras las criaturas insistan en sus libres albedríos en adorar o venerar lo microscópico, tales criaturas no verán a Dios. La renuncia a adorar imágenes debe salir de sí mismo. Si no ocurre en determinada existencia, ocurre en otra. En el caso de la roca humana, el adorar imágenes viene ocurriendo desde miles de existencias atrás, y en el presente volvió a ocurrir. Por lo tanto, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Los habitantes de la India seguirán con sus extrañas costumbres,
en otras existencias, en otros mundos. Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿qué efecto causará en ellos la divina presencia del Hijo de Dios? El efecto entre ellos, Hijo, será el acontecimiento más grande de sus vidas, porque del Hijo de Dios dependerá la existencia misma de la India y la del planeta mismo. La más grande revolución surgirá cuando millones de seres vean por sus propios ojos a un hombre, cuyo rostro brilla como un sol. En ese supremo instante caerán todos los llamados gobiernos de la tierra. Nadie obedecerá a las leyes de hombres. Todos querrán ser gobernados por el que nunca muere, por el primogénito, por el primero y el último. Será el fin de la obra de los seres mortales. Será la caída de la gran bestia, la caída de uno de los más extraños mundos. Tan extraño era este mundo que hasta había olvidado la venida del divino juez solar, habiéndolo pedido al mundo él mismo. Divino Padre Jehová, ¿qué significa la bestia? La bestia, Hijo, dice el Padre, representa el egoísmo humano, que hizo sufrir por siglos al mismo género humano. Lo más representativo de la bestia lo constituyeron los seres mayormente influenciados por el oro. La bestia era fría, astuta, calculadora. La bestia creía comprender a todos y no comprendía a nadie, porque la bestia no tenía filosofía planetaria. El yugo de la bestia era su propia ignorancia con respecto a la unificación del planeta. El sueño demoníaco de la bestia fue la de considerar a la división del mundo como la cosa más normal y natural. Tal fue la tragedia de la bestia, y la bestia no despertó, sino hasta el día del juicio mismo. La bestia encabezó la prueba de la vida, ilusionando a generaciones enteras, las que se quedaron sin entrada al reino de los cielos. La ilusión de la bestia contenía una demoníaca psicología para olvidarse de Dios. Los ilusionados caían en olvido o desvirtuamiento hacia Dios. La bestia los hizo olvidarse de la eternidad, y todos los segundos de la vida fueron dedicados a lo efímero, y lo efímero no es del reino de los cielos. El pensar humano cayó en un extraño sueño que le hizo olvidarse de sus propios derechos. El conformismo desvirtuado fue la psicología normal del espíritu. Se vivía más por las sensaciones cómodas que por las sensaciones que podrían conducir al perfeccionamiento. Nadie se puso de acuerdo con respecto al Dios único, y si hubo algo bueno, se hizo con un extraño libertinaje, en que lo hecho quedó en nada. El conocimiento humano no quiso reconocer al Dios único en sus costumbres y en sus pensares. Las criaturas humanas no lo incluyeron. Así todos son sorprendidos en multitudes de creencias. La ansiada unificación planetaria no se logró nunca. La demoníaca lentitud triunfó sobre lo que podría haber sido la felicidad. La bestia no logró entrar al reino de Dios, ni dejó que otros entraran. El complejo de la bestia se repetirá en otros incontables planetas. Otros futuros dramas creará la bestia, porque la bestia volverá a nacer de nuevo. La bestia volverá a pedir oportunidad a Dios. La bestia volverá a probar con otras formas de vida, tal como venía haciéndolo desde cuando era microbio. La bestia representó a Satanás en la tierra, porque Satanás había tomado la forma de un extraño sistema de vida, cuya base descansaba en lo desigual. Satanás, la bestia, se introdujo en las propias costumbres de los seres humanos, y los humanos se durmieron y se sirvieron de Satanás. La bestia siguió por instintos en la prueba de la vida,
porque la bestia nada sabía del contenido del divino evangelio de Dios, y los seguidores de la bestia cayeron en su juego. Ninguno de los que conoció a la bestia, ninguno se supo de memoria el divino evangelio de Dios. El olvido se fue heredando de padre a hijo y de generación en generación. El propio sistema de vida ideado por la bestia arrebató la felicidad humana. La humanidad, para poder haber vencido a la bestia, tenía que conocerse a sí misma, y no lo hizo. Tenía que haber creado dentro de sí misma una psicología superior a la psicología de la bestia, porque se había enseñado que toda perfección se gana con el sudor de la frente. Las sensaciones cómodas de la humanidad perpetuaron la ceguera hasta conseguir la condena. El total número de seguidores vividos por la humanidad en la prueba de la vida llega a su total consumo. Su tiempo tiene las horas contadas. Se acerca el fin de los mortales y se da principio a los inmortales en la tierra. La bestia hasta el final nada sabrá, porque solo los sismos provocados por el Hijo de Dios podrán sacar de su extraña frialdad a la bestia, y cuando la bestia despierte será el fin de ella. La bestia tratará de demostrar que lo era, porque en su soberbia final, la bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas para enfrentar al Hijo de Dios. Esta inútil soberbia de la bestia provoca un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo Hijo de Dios. En su divino enojo, provoca pavorosos sismos que duran días enteros y que jamás habían sido presenciados por humanos. La bestia vive sus últimos momentos de terror. El poder divino en el que nunca creyó le provoca su caída. Es el asombro inmortal de la bestia, porque ya en otros planetas y en otras pruebas de vida, la bestia había tenido otros asombros, otros pavores, otros miedos a la divina justicia de Dios, porque la bestia es acomplejada por naturaleza. Su salvación sentimental es el suicidio, recurso propio de los que no han comprendido la eternidad, recurso de los seres extraños al reino de los cielos. La bestia hasta el último instante de su demoníaco reinado pensará en ganancias, hasta el último instante explotará a otros, y te diré, hijo, que con el desaparecimiento de la bestia en la prueba de la vida, nace en el planeta una felicidad inaudita, jamás conocida en la tierra. Hasta aquí, queridos hermanos, haré la continuación del siguiente capítulo de este divino rollo telepáctico.